Hola a todos. La Tierra está rodeada por dos cinturones de radiación, conocidos como los cinturones de Van Allen, que son una región de partículas cargadas procedentes principalmente del viento solar y de los rayos cósmicos, y es algo muy importante para la Tierra porque esas partículas, si no estuviesen esos cinturones ahí, podrían destruir la atmósfera, es decir, son un factor importante para que la Tierra pueda albergar vida. Se vienen estudiando desde mediados del siglo XX, cada vez se entiende mejor cómo son, cómo se ven alterados por las condiciones en el entorno de la Tierra y, por desgracia, también son un foco de conspiraciones. Hay quien dice que en realidad son impenetrables para el ser humano y según ellos eso demostraría que no se puede viajar al espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es explicar qué son los cinturones de Van Allen y explicar por qué esas ideas no tienen sentido y que en realidad pues lo que tenemos es algo que es muy importante para la habitabilidad de la Tierra, para que pueda haber vida en la Tierra y algo que sí es verdad que es peligroso para los seres humanos, pero que ni mucho menos nos impide viajar al espacio. Hay que decir que los cinturones de Van Allen reciben su nombre de James Van Allen, un científico estadounidense que en la fotografía aparece en 1977 y que en 1958, con sus instrumentos en las naves Explorer 1 y 3 y Pioneer 3, consigue descubrir esas zonas de radiación alrededor de la Tierra. Es una de las figuras clave en el estudio de la magnetosfera desde el espacio. A decir verdad, el conocimiento de los cinturones de Van Allen no había cambiado mucho hasta 2012, porque en realidad en 1958 el instrumento de Van Allen era muy sencillo, estaba destinado a los rayos cósmicos y lo único que llevaba era un contador Geiger y una grabadora, y estaba en Explorer 1, 3 y Pioneer 3. En la imagen lo que está es Explorer 1, Explorer 3 era muy similar y hubo que esperar en realidad hasta 2012 a una misión diferente para que se pudiese entender mucho mejor cómo se comportan los cinturones de Van Allen, cómo se ven afectados por la actividad solar y cómo van cambiando con el paso del tiempo, etc. Es decir, durante muchas décadas en realidad lo que se sabía es que la Tierra tiene dos cinturones de radiación, pero casi podríamos decir que no mucho más. En 2012 se lanzan las sondas Van Allen y su objetivo es estudiar los cinturones a la vez. Se espera que la misión dure unos 2 años, pero resulta que es mucho más longeva porque se desactivaron a mediados de 2019 y sus objetivos era entender cómo se aceleran las partículas, cómo se transportan en esos cinturones de radiación, cómo se pierden los electrones y también cómo varían con las tormentas geomagnéticas, es decir, con las tormentas producidas por el efecto del viento solar. Todo ello sirvió para, con el paso de los años, entender mejor qué sucede en los cinturones de Van Allen. De hecho, poco después de que fuesen lanzadas, se produjo una tormenta solar y pudieron observar que durante un tiempo la Tierra no tuvo 2 cinturones de Van Allen, sino que tuvo 3. Y no solo eso, también se pudo entender que en función de qué electrón se esté estudiando, el aspecto de los cinturones de Van Allen y el funcionamiento de los cinturones es uno u otro. El aspecto de los cinturones de Van Allen varía según qué es lo que se esté analizando. Por ejemplo, si solo se analizan los electrones de poca energía, lo que se observa es lo de la figura 3, en la que el cinturón interior es mucho más grande que el cinturón exterior. Si se analizan solo las partículas más energéticas, lo que se ve es algo como lo de la figura 2, que solo está el cinturón exterior. Si lo que se observa es partículas con diferentes energías, se puede observar algo como lo de la figura 1, por ejemplo, donde el cinturón exterior es más grande, o lo de la figura 4, donde lo único que vemos es un cinturón. Aún así, hay que tener claro que el aspecto de los cinturones de Van Allen en principio no cambia especialmente, salvo que haya una tormenta solar. Ahí, de forma temporal, pueden cambiar, pero con el paso de los días vuelven a recuperar su aspecto habitual. Esto tiene sus consecuencias, porque durante una tormenta solar el cinturón interior, que es bastante estable, puede hincharse y puede acercarse tanto como para llegar a afectar a la órbita, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional y otros satélites que están más cerca de la Tierra. Y si no están debidamente protegidos de la radiación, pueden sufrir efectos negativos por esa radiación. La estructura de los cinturones de Van Allen es muy sencilla. Por un lado tenemos el cinturón interior, que comienza a 1000 km de la Tierra y se extiende hasta los 6000. Es muy estable a lo largo del tiempo, aunque como decía, por ejemplo, con una tormenta solar muy intensa, puede comenzar mucho más cerca, puede comenzar incluso a solo 200 km de la Tierra. El cinturón exterior tiene una forma, podríamos decir, como de rosquilla que rodea la Tierra. Es mucho más grande, se extiende desde los 13.000 km hasta los 60.000, se ve mucho más influenciado por la actividad solar y en el cinturón interior encontramos electrones de poca energía
En el cinturón exterior principalmente lo que encontramos son electrones de alta energía. En una tormenta solar muy intensa, de este cinturón exterior puede llegar a escindirse un tercer cinturón que puede permanecer durante un mes aproximadamente hasta que finalmente o bien desaparece o bien se vuelve a unir al cinturón exterior. Y esto nos sirve para ver cómo los cinturones de Van Allen se ven muy expuestos al efecto de la actividad solar. Y también nos permite entender que esto tiene un impacto en la exploración espacial, lógicamente, porque a la hora de enviar naves al espacio, satélites, por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, si las vamos a mandar a la órbita baja de la Tierra o a algún otro lugar, porque no se pueden ignorar. Los cinturones de Van Allen siempre están ahí. ¿Cómo afecta a la exploración espacial la presencia de los cinturones de Van Allen? Hay que decir que en la órbita baja de la Tierra no demasiado, porque se extiende aproximadamente hasta unos 600 kilómetros de distancia y, por tanto, está lejos del cinturón interior, aunque es necesario proteger a la nave o satélite de esa radiación porque de vez en cuando va a estar expuesta a ella. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está aproximadamente a una altura de 400 kilómetros y no es fija, va variando, pero quiere decir que generalmente no va a estar expuesta a esa radiación. Sin embargo, en una tormenta solar intensa, como se puede acercar mucho más, hay que tener esa protección o si no, en el caso de un satélite, por ejemplo, corremos el riesgo de que quede inoperativo. A día de hoy, la miniaturización, el avance de la tecnología que nos ha permitido hacer circuitos y componentes electrónicos cada vez más pequeños, ha hecho que se puedan hacer cosas alucinantes, pero también que sean más vulnerables a la radiación. Las células solares, los sensores, los componentes de un satélite, de un telescopio como el telescopio Hubble, por ejemplo, pueden quedar inoperativos. Y por eso, cuando el telescopio va a atravesar una zona de mucha radiación, lo que se hace es desconectar sus sensores para evitar que pueda quedar dañado. Hay que decir que, para poner un ejemplo, un satélite que estuviese en una órbita elíptica que recorriese los dos cinturones de Van Allen y estuviese protegido por una capa de aluminio de 3 milímetros, recibiría una radiación de 25 sieverts por año. En el caso de un ser humano, 5 sieverts ya es una cantidad letal. Por último nos queda hablar de los conspiracionistas, porque algunos dicen que los cinturones de Van Allen son impenetrables y que por eso nunca se pudo viajar a la Luna, según ellos. Es verdad que son impenetrables, para la radiación, no para los seres vivos. Sí, es verdad también que para los seres vivos son peligrosos, es decir, es una zona del espacio que es peligrosa y por tanto hay que minimizar la exposición a esa zona del espacio. Pero esto es algo que ya en la época del programa Apolo, en los años 60, se conocía, porque ya se conocía la existencia de los cinturones de Van Allen, se descubrió en 1958, y los planificadores de la misión de Apolo lo tuvieron en cuenta. El cinturón interior en realidad se puede esquivar casi por completo, cuando no directamente por completo. El cinturón exterior no. Y por tanto, como los cinturones no son uniformes, es decir, hay regiones que tienen más radiación, hay regiones que tienen menos radiación, si el viaje es lo suficientemente rápido y se esquivan las zonas de más radiación, se puede minimizar mucho la cantidad de radiación a la que se ven expuestos los astronautas. El programa Apolo, de hecho, fue la primera vez que los seres humanos atravesaron los cinturones de Van Allen. Y además de las precauciones que se habían tomado en el diseño de las misiones, en la planificación de las misiones del programa Apolo, ellos estaban también preparados para medir a cuánta radiación se estaban viendo expuestos. Y con esos medidores, por ejemplo, se pudo ver que los astronautas de las misiones Apolo estuvieron expuestos aproximadamente a 0,38 rads, que es una unidad que hoy en día no se utiliza, aunque en Estados Unidos se sigue usando, pero que es aproximadamente comparable a la cantidad de radiación que recibiríamos si nos hacemos 2 tags de la cabeza en un hospital. Es decir, no es una cantidad especialmente peligrosa, aunque es verdad que no es recomendable hacerse 2 tags de la cabeza cada semana, porque lógicamente eso sí sería un problema. Por tanto, se puede viajar al espacio sin ningún problema. Es impenetrable solo para la radiación. De hecho, si no fuese así, no podríamos haber mandado sondas a otros lugares del sistema solar y es algo que se ha hecho en multitud de ocasiones y que nos ha dejado, por cierto, imágenes espectaculares. Además, hay que tener presente también que en los próximos años se quiere tener muchas más misiones tripuladas, se quiere regresar a la Luna, se espera que la órbita baja de la Tierra también poco a poco se convierta en un lugar de acceso más sencillo, primero para los turistas, pero luego de forma más rutinaria, y por tanto va a ser necesario seguir entendiendo muy bien los cinturones de Van Allen, tanto para proteger debidamente de la radiación en la órbita baja de la Tierra cuando sea necesario, como para que en esas misiones tripuladas a la Luna y a otros lugares del sistema solar los riesgos sean mínimos. Pero son parte de la Tierra, son un componente importante porque evitan esa destrucción de la atmósfera
y tienen mucho que decir en nuestro planeta. Así que lo que hay que hacer es entenderlos muy bien para que el viaje al espacio, la exploración del espacio con seres humanos especialmente, no sea un riesgo, y eso es algo que se viene haciendo desde hace ya unos cuantos años. Así que ahora ya sabéis qué son los cinturones de Van Allen, por qué es importante estudiarlos y entenderlos bien, qué peligros representan para la exploración espacial, por ejemplo, por qué son tan importantes para la Tierra, por qué protegen, por ejemplo, su atmósfera, y por qué esas conspiraciones pues no tienen mucho sentido. Al margen de esto, ayer en el podcast, en iVoox, hablé de las ondas gravitacionales y de cómo su estudio nos puede ayudar a entender el universo de una manera mucho mejor, especialmente porque se trata de un instrumento que permite observar el universo de una manera que no era posible hasta su descubrimiento y que puede ayudar a entender algunas de las preguntas más importantes de la cosmología. Y por tanto, si os interesa, os invito a escucharlo porque creo que os gustará. Al margen de eso, dos cosas más que añadir respecto a los vídeos. Por un lado, el de la semana que viene será el de la ufología, a menos que haya algo más interesante en los próximos días. Y por otro lado, como ya habréis visto esta semana, este vídeo tiene una presentación diferente, lo estoy haciendo de otra manera, espero que os guste este nuevo estilo. Hay cosas por pulir todavía, porque como habréis visto seguramente a mi alrededor, a veces la imagen no está limpia que debería, pero es simplemente porque no tengo un croma. Y en el mundillo es simplemente tener algo con un color uniforme detrás de esa persona para ocultarlo y que solo se vea a la persona. No lo tengo que hacer de otra manera y no es 100% perfecto todavía, estoy trabajando en ello, pero creo que aún así vale la pena probar los vídeos con un aspecto diferente. Y también habréis visto que esta semana he publicado un vídeo mucho más corto sobre las Líridas y la conjunción de Venus y la Luna. Mi intención es, si puedo, hacer más vídeos cortos de ese estilo. No sé con qué frecuencia, pero sí hacer más vídeos cortos cada semana. No serán siempre sobre los eventos astronómicos de los próximos días, ni mucho menos, sino sobre noticias interesantes de esos días. Y espero que también pues, sea una idea que os guste y se hará también con este mismo estilo. Y poco más que añadir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios y por participar en la comunidad. Y espero que el vídeo os haya gustado. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.